El título de esta conferencia, Inteligencia Espiritual, es un sintagma, un conjunto de palabras que integra dos significantes verbales, el sustantivo inteligencia y el adjetivo espiritual. Y el primer paso que me corresponderá es definir, aclarar y clarificar el significado o los significados de cada uno de estos dos significantes. Para evitar malentendidos desde el principio, quiero empezar por el que incita mayor perplejidad, que es el segundo, espiritual. Y desde ya dejo aclarado que en esta conferencia el término espiritual no se circunscribe al ámbito de lo religioso, aunque por supuesto tampoco lo excluye, como veréis. Es que en nuestro idioma el lexema espiritual y espiritualidad lo tenemos prácticamente exclusivizado en el campo semántico de lo religioso. Siempre que decimos algo relacionado con lo espiritual o la espiritualidad, lo identificamos o creemos que nos estamos refiriendo a algo de tipo religioso, alguna calificación religiosa. Identificamos lo espiritual muchas veces con los aspectos incluso menos simpatotónicos con lo religioso, menos egosintónicos para alguna persona con lo que es religioso. Espiritual como sinónimo de beato, de capillita, de mojigato, alguien que vive fuera de la reina, un bendito o una bendita, en un limbo de iglesias, santos, medallas y procesiones. En esta conferencia, como digo, considero lo espiritual, y espero demostrarlo, como una dimensión de la psique, un componente mental de nuestra sustancia humana, un espacio de realización personal y de perfeccionamiento psíquico para el logro que nos acerca a la felicidad, lo cual es totalmente válido, incluso necesario, tanto para quien tiene creencias religiosas y vivencias religiosas como para quien no las tiene. Todo esto es lo que vamos a explicar en la segunda parte de esta conferencia. Ahora vamos a quedarnos con esto. El espíritu como dimensión de la mente humana, de la psique, del psiquismo, como un ático en nuestro edificio personal que nos abre a horizontes insospechados, habitable para toda persona que se proponga habitarlo y disfrutarlo, pero que desafortunadamente para muchas personas permanece cerrado, inhabitado, incluso ignorado y desconocido. Ya he dicho que lo vamos a desarrollar más adelante, pero quiero añadir una consideración antropológica. La palabra hombre, como significante verbal, para designar al ser humano, etimológicamente se acuñó desde el término latino homo, que deriva de humus, que significa la tierra, tierra. Hombre es un ser que procede de la tierra, destacando la palabra su dimensión terrenal intramundana. Homo, hombre, que viene de humus, que significa tierra, porque somos terrenales. Pero en la cultura anterior, la cultura griega, se había acuñado para designar al hombre el término verbal anthropos, cuyo significado etimológico es mirar hacia arriba. El verbo anazoreo es levantar la vista hacia arriba. El hombre es ese animal que levanta la vista hacia lo alto, que eleva la mirada a las alturas, que trasciende y se trasciende, que se eleva por encima de las cosas habituales de la existencia. Los dos términos integran y suponen la inteligencia, que ese ser que procede de la tierra y que mira hacia arriba es un ser inteligente. Los dos términos suponen la capacidad de conocimiento humano
y al mismo tiempo limitado de la realidad, pero de una realidad que puede quedar iluminada y que puede llegar a esclarecerse y a brillar con luces trascendentes. Bueno, pues voy ahora a definir y clarificar, por lo menos a intentarlo, ese término verbal que es la inteligencia, el primero de los dos componentes de la conferencia que quiero dar, inteligencia espiritual. Pues el primer significante semántico es inteligencia. Voy a intentar definir, clarificar ese término. ¿Qué es inteligencia? Doy en primer lugar la definición que he preparado para esta conferencia. La inteligencia es la facultad que nos abre al conocimiento de la realidad circundante y de la realidad intracorporal, y que organiza nuestra capacidad de adaptarnos a ella, a la doble realidad, y de adaptarla a nosotros, transformándola, recreándola y disfrutándola. Eso no lo pueden hacer otros seres dotados de vida, pueden ser los animales, se pueden adaptar, pero no adaptar la realidad a ellos. Desde el punto de vista filogenético, la inteligencia es una facultad que aparece, que emerge en estados superiores de la evolución, en estados evolutivos superiores de la vida animal, convirtiéndola en una especie nueva, la especie del animal rationalis o del Homo sapiens. He dicho del animal rationalis por citar primero a Aristóteles, para que la racionalidad que califica al animal es característica especial que nos califica a nosotros como inteligentes. En principio, la inteligencia es esta facultad constitutiva del ser racional, del Homo sapiens, repito, como instrumento de supervivencia. En principio, la inteligencia es un instrumento de supervivencia. En estados evolutivos superiores, el impulso progresivo de la vida hizo que se desarrollaran las fauces para el león, para defenderse y sobrevivir, igual que los colmillos en el elefante, las garras en el leopardo, o el veneno de la serpiente, o las patas veloces del caballo para huir rápido del peligro antes de ser atacado. Herramientas elementales de supervivencia. Bueno, me estaba acordando de una película antigua en la que ella le reprochaba a su pareja su mal carácter, sus desagradables respuestas, y él le contesta: cuando el calamar echa la tinta, no lo hace para fastidiar, sino para defenderse. Bueno, es bueno que lo sepamos, que lo tengamos en cuenta cuando nos sentimos atacados por alguien. A lo mejor no está intentando atacarnos, sino defenderse. Pero en fin, el animal se defiende así. Pero el racional, el humano, pues afortunadamente cuenta con otras herramientas para defenderse. Y cuando echamos la tinta a la cara, no cabe duda que estamos regresando en la escala filogenética a la condición del animal no racional. Bueno, pues con este mismo fin, el de la supervivencia, se desarrolló en principio la inteligencia en ese ser en evolución que gracias a ella, a la inteligencia, se constituyó en especie distinta, la especie del Homo sapiens, la especie humano espiritual, para sobrevivir. Pero no solo para sobrevivir adaptándose al medio, sino para sobrevivir descubriendo el medio y conociéndolo y mejorándolo y habitándolo, y para que el medio se adapte a él, a sus necesidades y a sus proyectos de perfeccionamiento evolutivo. Es decir, sobrevivir perfeccionándose, superándose y elevándose y trascendiendo. Y
con esta finalidad de sobrevivir y vivir mejor y progresar, la inteligencia nos dotó de capacidades diversas, de pensar y de recordar, de anticipar los resultados de nuestras acciones, de aprender de los errores, de crear recursos que nos prolonguen en fuerzas que van más allá de nuestras fuerzas limitadas, aparatos que nos eleven para ir más deprisa, los aviones, por ejemplo. Y nosotros también de saber elegir los medios que nos conduzcan mejor y más eficientemente o más eficazmente a nuestros objetivos y a nuestros fines. Voy a añadir ahora unas palabras sobre la etimología del verbo inteligencia, del término inteligencia. Etimológicamente, la palabra inteligencia, el hecho del verbo actuar inteligentemente, entender inteligentemente, la etimología de la palabra inteligencia tiene dos acepciones. Una que es la más habitual, intus legere, ahora lo explico, y según otros lingüistas también puede significar inter eligere, intus legere. La inteligencia te capacita para leer por dentro, no quedarte en las apariencias ni en lo superficial, descubrir la realidad y las posibilidades de lo que se oculta, llegar a la verdad. Sabéis que verdad es un término griego, alexeia, expresado con este morfema, alexeia. Alexeia, descubrir lo oculto, desvelar lo que no se ve a primera vista. Ese es el primer significado etimológico de la palabra inteligencia. Hay otro, interlegere. La inteligencia el otro es intereligere, pero voy a decir algo, una cosa que se me había olvidado. Descubrir lo oculto, que es el encuentro con la verdad. Y como el concepto de verdad, según los filósofos escolásticos, es intercambiable con el de bondad. Cuando se dice bondad, de algún modo se está diciendo verdad, y cuando se dice verdad, de modo son intercambiables con el de bondad, con el de belleza y con el de totalidad. Eran las cualidades elementales del ente, que por cualquier cara que se le mire se están viendo las otras 3 o 4 caras. Unum, verum, bonum et pulcrum. Pues resulta que el animal humano estamos llamados cada uno de nosotros, cognitivamente, intelectualmente, estamos llamados a la verdad. Éticamente, estamos llamados a la bondad. Estéticamente, a la belleza. Hacer de uno mismo una obra de arte, como preconizaba el filósofo Kant, y hacer del mundo que nos rodea la mejor obra de arte. Y socialmente y existencialmente, el animal humano está llamado a la totalidad, a la integración cósmica, a la hermandad universal, a la solidaridad global, en definitiva a la trascendencia, a la espiritualidad, al punto omega de Teilhard de Chardin. Totalidad que integra bondad, belleza y verdad. Ahora voy a la segunda acepción etimológica del término inteligencia. Etimológicamente parece que puede proceder también de inter eligere, así piensan algunos lingüistas, elegir entre posibilidades. La inteligencia te capacita para calcular, medir, actuar, esperar, renunciar a lo que no te sirve para lo que pretendes,
prever, anticipar la consecuencia de las elecciones, el vértigo de las posibilidades. De ahí el miedo a la libertad, que fue un libro famoso de Erich Fromm, la primera mitad del siglo pasado, de enorme impacto entonces en los intelectuales. El miedo a la libertad, que es miedo a elegir, miedo a las consecuencias de nuestras elecciones, miedo a las errores posibles que se puedan cometer, miedo a la responsabilidad que asumes cuando eliges. En definitiva, la inteligencia es la facultad de ser libres, libres para elegir y crear, y responsables de nuestros compromisos, creaciones y elecciones. Es por lo tanto la inteligencia una facultad de realización personal, no solamente de supervivencia, reitero, la cual nos diferencia a los humanos también entre nosotros, porque ninguno somos iguales ni rendimos los mismos resultados, los que nos llevó durante muchísimo tiempo a establecer entre las personas una distinción maniquea entre inteligentes y no inteligentes. Las personas inteligentes son las que sirven para los estudios, los puestos de mando en las empresas, los cargos públicos y los cargos políticos, y las personas no inteligentes, durante mucho tiempo se pensó, y entre ellas las mujeres, se dedicaban a labores de servicio. Pero como esta apreciación tan superficial daba lugar a muchas confusiones y sorpresas, porque resulta que una persona que habíamos considerado no inteligente realizaba logros y alcanzaba niveles en el trabajo, en la vida social, o en la finanza, o en el arte, por encima de las personas consideradas inteligentes. Y además, ¿cómo se mide esa capacidad? Porque entre los inteligentes los habrá de mayor o menor inteligencia. Y entre los no inteligentes habrá quienes son más y quienes son menos. Bueno, pues para solucionar esto, al principio del siglo pasado, un psicólogo y pedagogo francés llamado Alfred Binet, además que era muy aficionado al ajedrez, el ajedrez es un juego de inteligencia, prototipo del funcionamiento intelectual, donde se intenta sobrevivir por encima de todas las acciones en contra de peligro y de encima de todas las bajas que se producen, para lo cual hay que estudiar cuáles son los movimientos, decidir con libertad, pero dentro de las posibilidades que la realidad te permite, e intentando siempre ser tú el que mates y el que venza, el que te defienda, midiendo muy exactamente las consecuencias de tu decisión y de tu acción. Bueno, pues este Alfred Binet, aficionado al ajedrez, junto con otro colega llamado Simón, idearon y elaboraron técnicamente el primer test para medir la inteligencia. Bueno, claro está que la inteligencia es un fenómeno mental, inmaterial, que no se puede medir con medidas materiales. Por lo que el test lo que pretendía era cuantificar, valiéndose de unas pruebas sistematizadas, los resultados inteligentes. Proponían una serie de problemas, bueno, proponían y todavía se proponen en este tipo de test, una serie de pruebas sistematizadas, una serie de problemas, unos numéricos, otros lingüísticos, problemas de situaciones, de razonamiento, a los que había que aplicar los conocimientos y la razón para resolverlos. Quienes solucionaban más y más rápidamente, dentro de un tiempo limitado, se calificaban más inteligentes. Y para ellos crearon un concepto con la sigla mental EM, el concepto de edad, M mental, edad mental, para compararlas en más o en menos con la edad cronológica. Es decir, encontraban a lo mejor a un niño de 6 años que daba unos resultados inteligentes propios de una edad mental de 14, y encontraban a lo mejor pues hombre de 40, que daba resultados en las pruebas equivalentes a lo que daría un niño de 12. La mentalidad cronológica. Este procedimiento de medición, pocos años después, se completó, hacia 1912, por un psicólogo alemán, Wilhelm Stern, que elaboró un nuevo concepto con la sigla IQ, en nuestro idioma CI,
cociente intelectual, que resulta, es el cociente que resulta de dividir edad mental por la edad cronológica. El número resultante ya sirve para clarificar numéricamente la capacidad intelectual de cada persona examinada en una serie de niveles. Los más inteligentes, que dan más de 120, los que dan menos de 100, que bordean la normalidad, los deficientes, que se quedan en 80 o en 70 puntos en esa numeración, los que dan más de 140, que tienen una inteligencia preclara, etc. Con estos criterios se seleccionaban a las personas para puestos de trabajo, para cargos de dirección de empresas, para oficiales del ejército o para realizar unos estudios superiores. Mira, tú sirves o tú no sirves porque das este número, este nivel que no corresponde a los inteligentes y a los no inteligentes. Ven que son criterios fundados en los aspectos cognitivos y cognitivos, racionales, de la inteligencia, tanto que el concepto fundamental de referencia era la racionalidad, la inteligencia racional, el pensar razonablemente. Se consideraba que las personas con un índice más alto de inteligencia racional darían mejores resultados en la vida en cualquiera de sus ocupaciones y merecerían que se les proporcionaran mejores oportunidades, estudios, becas, sueldos, puestos de trabajo, elogios y admiración por parte de todos los demás. Bueno, pues este criterio, como saben también, y quizás incluso muchos lo habéis comprobado, ha proporcionado también muchos chascos. Personas que habían respondido, pero peor a las pruebas, habían dado una numeración menos alta, después se adaptaban mejor al trabajo y a la vida, o resultaban más eficientes, o más creativos, o más útiles, o más aceptados por los directivos o por los subordinados, si es en la empresa. Entonces, casi al final del siglo pasado, en 1988, se produjo un boom editorial. A nosotros tardó más en llegar, en España tardó más. Cuando un psicólogo profesor de la Universidad de Harvard, que se llamaba Howard Gardner, publicó su investigación sobre las inteligencias múltiples, que revolucionó el concepto de inteligencia y los modos de valorarla. En España se conoció casi 10 años después. Pero incluso se le concedió en España a Gardner el premio Príncipe de Asturias de las Humanidades. Sus investigaciones le llevaron a descubrir, lo digo entre comillas porque muchas de estas cosas ya estaban descubiertas, que no tenemos los humanos una sola inteligencia que se pueda aplicar a todo. La llamada inteligencia racional o inteligencia abstracta, capacidad de abstraer para después aplicar. Sino que existen 8 modalidades de inteligencia, según Gardner. Con lo que se comprueba que no es inteligente para una cosa y se explica, ¿no? Pues mira, tú no eres inteligente para los números, pero eres inteligente para la creatividad en el arte. Lo que no es inteligente por una cosa o en una rama de saber y de actuar no significa que no lo pueda hacer para otra rama del saber y del actuar. Voy a decir cuáles son estas 8 modalidades. Estas modalidades son la inteligencia lingüística, ¿sabes? El uso del lenguaje, la comprensión del lenguaje, la elaboración de conceptos, de palabras o de descripciones a través del lenguaje, la inteligencia numérico-matemática, pues para todo lo que se desarrolla a través de lo numérico y de lo cuantitativo y de las operaciones matemáticas, la musical, hay un talento especial, una inteligencia especial para la música, la corporal kinestésica, por ejemplo el ejercicio de deporte es un ejercicio inteligente, que requiere una inteligencia especializada. No todo el mundo tiene la capacidad de en un golpe de vista ver por dónde puede venir el peligro o el acierto, ni tiene la rapidez para poner su pensamiento en alto a través del movimiento. La espacial, la inteligencia espacial para desenvolverse en el espacio, para los geómetras o para los dibujantes o para la arquitectura o la ingeniería. La naturalista, que es personas que tienen un sentido especial para comprender y transformar e interpretar los fenómenos de la naturaleza. La intrapersonal, que lleva a conocerse a sí mismo, el principio de la inteligencia, según Sócrates, acuérdense, conócete a ti mismo.
y la interpersonal para el trato humano, para saber convencer a los demás, para saber estimularlos y ayudarles, etc. Bien, lo mismo se podrían buscar algunas otras modalidades. Hace unos días leí un artículo que se titulaba Inteligencia Financiera. Bueno, que por lo visto se le escapó a Gardner porque de alguna manera es distinta también a todas las demás. Aunque se pueda parecer a lo mejor a la numérico-matemática, pero no es solamente eso, hay otros elementos que le dan especificidad a este nuevo tipo de inteligencia. Es decir, que hay muchos modos de realizarse inteligentemente. Y además, bueno, si por ejemplo en una persona se une la inteligencia musical y la lingüística, por poner, bueno, por lo menos sale un magnífico cantautor, ya no solamente tiene inteligencia musical para los sonidos, los sones y la música, sino que además tiene inteligencia lingüística para aplicarle una letra bella que conmueva o que estimule. La corporal y la musical. Por ejemplo, pues quizás eso es lo que haga pues, el danzarín o el bailarín. Esto nos llevó a cambiar nuestro concepto valorativo de las personas y de nosotros mismos, claro. Siempre recuerdo, y siempre me ha gustado mucho, aquel dicho irónico en su momento del superinteligente científico Einstein, cuando una vez se le cogió en la ignorancia de algo que él no sabía, hombre, un sabio que no sabe eso. Y el hombre dijo, mira, ignorantes somos todos. Lo que pasa es que ignoramos cosas distintas. Pues a la inversa, todos somos inteligentes, pero cada cual en su modalidad de inteligencia. No podemos ser todos inteligentes en todos los campos y en todos los aspectos. Bueno, pues voy a dar un paso más. Resulta que en 1996, pocos años después del libro anterior, se publica en otro libro La inteligencia emocional del psicólogo americano Daniel Goleman, que tuvo la suerte de que lo recogió la revista Time y lo convirtió en un bestseller mundial. Y lo que viene a decir Goleman, con ese constructo de inteligencia emocional, bueno, la verdad es que también era sabido. Ya lo había sentenciado el Principito, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que no conocemos sino con el corazón, que la verdad es invisible exclusivamente a los ojos. Antes lo había dicho otro francés, Blaise Pascal, con aquel aforismo tan conocido que el corazón tiene razones, ¿sí? Actúa con inteligencia racional también, el corazón tiene razones que la razón no llega a comprender. También nuestro español Javier Zubiri del siglo pasado había elaborado el concepto de inteligencia sentiente. Y además quiero recordar de mi viejo estudio de filosofía que ya los filósofos escolásticos hablaban de conocimiento, que es una función de la inteligencia, conocimiento sensitivo y conocimiento per sympathiam facultatum, es decir, que ya pensaban y creían que el conocimiento racional, para que sea completo, requiere y se completa con afinidades emocionales y sensitivas. Bueno, pero no cabe duda que la aportación de Goleman y su pensamiento ha sido una aportación importante y oportuna. Inteligencia emocional como capacidad de controlar y organizar las emociones para que nos proporcionen una más completa experiencia cognitiva de nuestros conocimientos y para que no nos interfieran en nuestro camino hacia nuestros objetivos vitales y sobre todo hacia el objetivo final que todos pretendemos, que es el de la felicidad. Ser felices, el anhelo permanente y único de todo ser humano en la existencia. Ya Séneca, de Vita Beata, lo había afirmado, vivere Gallio frater, omnes beate volunt, y lo que le dice al hermano Galio es que todo lo que de verdad en el fondo pretendemos es ser felices. Y para conseguir eso, de ser felices, que las emociones no nos vayan a aguar la fiesta, que no nos hagan zozobrar entre sus oleajes, ni nos arrastren en su impetuosa corriente.
Para dar a entender mejor este concepto de inteligencia emocional, suelo utilizar, lo he hecho muchas veces con mis alumnos y mis conferencias, la metáfora del surfista que va moviendo inteligente la vela de su windsurf, de modo que recoja y aproveche la fuerza del viento, sin dejarse arrastrar, derribar o zozobrar en el oleaje. Así la inteligencia emocional aprovecha en su beneficio la fuerza del ímpetu de las emociones y las va controlando, administrando, para no dejarse dominar o sucumbir en el tumulto de las olas y de las grandes mareas. Otras veces propongo una metáfora del velero, casi con la misma. El gobernante del velero, el cibernete, va controlando las velas y sosteniendo el timón para que el velero pueda seguir su ruta y alcanzar sus objetivos, haciendo frente a los escollos y a las tempestades, que en este caso representarían a las emociones, y valiéndose también de las emociones, de la fuerza impetuosa de las emociones, la fuerza impetuosa del viento. Pero sobre todo, lo que más me gusta poner como ejemplo, y lo pongo siempre quizás porque lo estudié ya hace mucho tiempo y desde el principio me resultó iluminador, es el mito del carro alado que nos propuso Platón, el viejo Platón. Porque a mi modo de ver simboliza mejor que ningún otro ejemplo lo que nosotros entendemos ahora por inteligencia emocional, el auriga. El auriga que representa la inteligencia. Dirige a su caballo blanco, que representa las emociones, y a su caballo negro, que representa los instintos, el auriga en el carro, de pie, llevando los caballos. Auriga la razón, caballo blanco, el mundo de las emociones cambiantes, de los sentimientos, los que te afectan de modo más positivo y del otro más negativo, lo que hace que el caballo revolotee, se resista o se apresure demasiado. Y el caballo negro, que son los impulsos distintivos de nuestra condición animal, el auriga lo va llevando hacia su propio objetivo en la vida, para su realización completa, como ser libre, maduro, inteligente y feliz. La inteligencia es la función mental que sabe y decide a dónde quiere llegar y que para poder lograrlo dirige y controla las emociones y los instintos para mantenerse firme en el camino que le conduce a alcanzar los propios objetivos vitales. Y así es como se realiza, se autorrealiza el ser humano en libertad, eligiendo libremente sus objetivos y liberándose, en libertad, de las fuerzas interiores que le impedirían o le interferirían en su camino. Aprovecho para recordar, y esto vosotros lo sabéis sin duda, que las emociones fundamentales, no son más que 7, de las que se derivan todas las demás. La alegría, de la que se deriva el bienestar, el júbilo, el entusiasmo, distintos matices de los estados emocionales que en el fondo responden a la alegría. La pena, de la que se deriva la tristeza, el disgusto, la depresión, el desánimo. El amor, el que se dedica al cariño, la ternura, el apego, la amistad, la compasión. El odio, la aversión, el rechazo, la antipatía, la envidia. La ira, el enfado, la rabia, la cólera, la agresividad. La culpa, el remordimiento, la vergüenza. El miedo, los temores, la timidez, el retraimiento. Alegría, pena, amor, odio, ira, culpa y miedo. Son los fundamentos. Y nos conviene saber, para el buen uso de la inteligencia emocional, que 3 puntos. Primero, todas las 7 son necesarias para que vivamos la vida con felicidad y progresemos a nuestra autorrealización en un proceso madurativo permanente. Segunda, todas tienen un motivo, una razón, y es necesario descubrir por qué emerge o qué es lo que hay detrás de la emergencia de esa emoción o de ese sentimiento.
¿Por qué emergen ocasionalmente o por qué están emergiendo tan frecuentemente en uno mismo y en las otras personas también? Y tercero, el tercer punto, que para vivir la vida y crecer y progresar en la vida es necesario conocerla en nosotros y en los demás y saberlas controlar y superar, sobre todo cuando pueden ser perjudiciales y tóxicas para otros y para nosotros. Mi larga actividad como psicoterapeuta me ha brindado la oportunidad de observar cómo cada persona configura sus emociones y sus estados emocionales. Cuando la emoción ya se convierte en un estado casi permanente. Cómo va expresando, sorteando y amasando a través de su trayectoria vital sus sentimientos predominantes. Y es de ellas, de estas emociones, de donde surgen muchas veces las respuestas singulares, las propias de cada persona, a los estímulos que recibe y que en consecuencia son las que perfilan su carácter. Es que este es de carácter muy violento, es que este es de carácter muy compasivo. Esos perfiles de carácter que nos hacen a cada uno únicos, personas únicas y especiales. Bueno, pues como digo, todos hemos conocido a personas de carácter generoso, por ejemplo, cuyo sentimiento característico puede ser la admiración valorativa de los demás. Mientras que en otras personas su emoción dominante es lo contrario, es la envidia. En vez de valorar lo que hace, no, es que esto es lo que pasa, que presume pero después no lo tiene. O la emulación competitiva, o la rivalidad, o el menosprecio altanero de todo lo que no es suyo. Esto hemos conocido a personas que no valoran nada más que lo suyo y tienden a despreciar todo lo que no es suyo. En otras personas opera con predominio, por ejemplo, la pena compasiva hacia otros y a veces también hacia sí mismo, o la cólera, se enfadan por todo, todo te siente mal, o la culpabilidad atosigante, o la angustia, o la ambición, o la alegría permanente, que siempre está contento, siempre está contenta. Sin embargo, como he dicho, todos experimentamos, según las ocasiones, toda la gama de las emociones, ya que son como los pilotos automáticos de nuestro aparato interior que señalizan nuestro camino existencial. Por ejemplo, el piloto miedo estimula la actitud de precaución o aconseja la evitación de un posible mal o perjuicio o desastre inminente. La esperanza, por contrario, alienta el deseo hacia la consecución de un bien posible sin desfallecer a pesar de los obstáculos. La desesperanza opera como afecto disuasivo ante la imposibilidad de superar obstáculos, ¿no? Pero pierde más esfuerzo porque esto no se puede lograr, para no malgastar energías orgánicas en un esfuerzo que ya va a ser inútil, porque esto ya no puede ser. Esto habría mucho que decir, porque hay quien piensa que puede ser todo lo que uno se proponga, que el cielo es el límite, como aquel. Bueno, la ilusión, por ejemplo, estos sentimientos moviliza energías biológicas para acelerar el paso hacia el bien, hacia la posesión de ese bien que preveo que pueda ser mío. El amor concentra las energías casi obsesivamente para la conservación definitiva de ese bien que ya poseo o puedo poseer. La aversión, repugnancia, odio, antipatía, aconseja el desprendimiento o la retirada de lo que eso se está convirtiendo en un mal para mí, en una amenaza. La cólera dispone las energías vitales y las acrecienta para la superación, el enfrentamiento y la destrucción de los obstáculos. Es decir, la tristeza supone la toma de conciencia valorativa
del bien perdido, la dimensión de aquello que yo tenía, la dimensión del bien que he perdido, o la presencia inevitable de un mal, para exponer el ánimo hacia la reorganización del psiquismo en una reposición de bienes posibles o en la superación de situaciones actualmente dolorosas y tristes. La alegría es la expresión afectiva de la posesión de un bien o de su posibilidad esperanzada de alcanzarlo. Y mira, qué contentísimo estoy. ¿Sabes que me han dicho que es posible que conceda ese puesto de trabajo que estábamos buscando durante hace tanto tiempo? Todavía no lo tiene, pero ya está contento porque tiene una cierta certidumbre en su posición. Estoy contento porque ya lo he mandado. Por esto es por lo que nunca hemos de considerar que estas 7 emociones primarias puedan ser malas en sí mismas ni dañinas para el bienestar y el equilibrio psicológico. El miedo, la pena, la alegría, la rabia, el displacer, el amor, la aversión son movimientos psíquicos necesarios y benéficos para el equilibrio de la mente y para la orientación vital de la persona en la existencia. Lo mismo que los fenómenos de la naturaleza son necesarios para el equilibrio cósmico y sus repercusiones en nuestra naturaleza y en nuestra realidad. Es necesario el frío como el calor, como la lluvia como las tormentas, los vientos y las tempestades. Todo es necesario. La palabra emoción deriva del latín emovere, en cuanto que las emociones son como movimientos del espíritu para nuestra conducción adecuada por los complicados vericuetos de la vida. A través de estos vericuetos emocionales pasa renovadamente a lo largo de toda la vida individual la pujanza anhelante de nuestro ilusionado deseo de vivirla en plenitud, de vivir la vida en plenitud, impulsado primero por nuestros instintos, reconocidos y dirigidos y guiados por nuestra inteligencia emocional. Todos los sentimientos son buenos, pero, como la orilla del carro de Platón, somos cada uno de nosotros los que tenemos que saber controlarlos, regularlos, orientarlos, aprovecharlos y dirigirlos hacia los fines hacia los que tendemos. Este concepto de inteligencia emocional nos viene a decir también, y ha sido una clarificación necesaria en nuestro tiempo, que la inteligencia no solo nos sirve para asimilar conocimientos o para aplicarlos eficientemente, sino que nos sirve también para aprender de los errores, sacar provecho de los errores y de los fracasos, superarnos frente a las adversidades y transformar lo que sea necesario con ese otro poderoso instrumento de realización humana que es el amor. Convertir en oro, como el rey Midas, cualquier otra cosa, gracias a la inteligencia y al amor. Esa facultad del rey Midas la tenemos cada uno de nosotros. Y si no fuera así, pues quizás no estaríamos ahora aquí, ni vosotros ni yo. Quizás nuestra especie humana pues se hubiera extinguido a través de todo el proceso filogenético por los larguísimos siglos de la existencia. Pero todavía dentro de la inteligencia emocional quiero haceros y notar varias consideraciones que me merece la pena que hagamos. No sé cuántas son, 5 me parece, o 6. Primera, que la actuación menos inteligente que puedo adoptar como ser humano es la de hacer a otra persona culpable y responsable de lo que me sale mal o de lo que no me gusta, por muchos errores o malas actuaciones que la otra persona haya podido cometer. Y menos inteligente es autojustificarme, hacerme la víctima o decir que soy víctima de alguien. Segundo, que cada uno los vaya pensando, porque todos hemos podido caer alguna vez en alguno de estos puntos que yo voy a enumerar. Que el equilibrio humano y la madurez a nivel psicológico solo lo puedo lograr con la capacidad que potencialmente tenemos todas las personas de tomar las riendas de mi propia vida, manejando mis propias reacciones emocionales,
y actuando de manera flexible ante las exigencias y problemas de la vida diaria. Para obrar así, es imprescindible el desarrollo de la inteligencia emocional. Tercer punto. Que la persona emocionalmente inteligente es una persona querida y aceptada por los demás. ¿Y sabéis por qué? Porque es la persona que sabe andar hacia adelante sin sentirse fracasada, a pesar de las inevitables frustraciones y errores. Y porque sabe además estar contenta consigo misma, aun reconociendo sus fallos, pero enderezándose tras de sus tropiezos. Es lo que se llama la resiliencia, sin necesidad de echar la culpa a otras personas. Repito, aun reconociendo los posibles fallos y errores de la otra persona que han podido de alguna manera interferir. Pero los errores de la otra persona son de la otra persona y de mí está la responsabilidad de superarlo. Cuarto punto. Que la persona inteligente es consciente de su fortaleza interior, de que todos llevemos dentro un potencial de vida y de fuerza impresionante. Consciente de su fortaleza interior, de sus capacidades, de sus cualidades, de sus habilidades y también de sus debilidades. Pero de ellas no tiene por qué sentirse culpable. Culpable no, pero sí responsable de ellas cuando interfieren negativamente en sus actuaciones y en sus comportamientos, y sobre todo cuando han podido ser perjudiciales y dañinas por los demás. Ha sido una debilidad mía, tengo que reconocerla y tengo que ser responsable. Bueno, no sentirme culpable, no porque porque sé que tengo debilidades, por lo cual cometo inconsecuencias en la vida, pero todas son superables con la inteligencia emocional. Quinto, no son más de 5, que la persona emocionalmente inteligente se entrega de manera auténtica y generosa. La persona emocionalmente inteligente no es egoísta. Se entrega de manera auténtica y generosa a los seres queridos, pero sin establecer lazos de sumisión y de dependencia. Y por supuesto, menos de dominancia. Sexto, que la persona emocionalmente inteligente es asertiva a la hora de expresar sus sentimientos y sus ideas y sus convicciones, pero al mismo tiempo sabe ser empática para comprender y aceptar los sentimientos y las emociones o estados de ánimo de las otras personas. Yo tengo que ser asertiva, pero no arrasador, y no molesto ahora mismo a esta persona que está sensibilizada a esto a lo que yo me siento ahora mismo tan asertivo. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Séptimo, la persona emocionalmente inteligente sabe mantener la serenidad y a la vez sabe involucrarse activamente y comprometerse en acciones que le llevan a conseguir metas y objetivos, siempre desde expectativas realistas y alcanzables, acordes y congruentes con su ser. Hombre, ser inteligente, piensa, hombre, esto ahora mismo en tus posibilidades, por las circunstancias que sea, sería mejor que se pudiera pensar o ver desde este otro punto de vista. Esta búsqueda no está concentrada en sí, sino que también le sirve para involucrar y favorecer a otras personas, superando el orgulloso narcisismo y encauzando su interés hacia una productividad favorable y benéfica para otras personas. Y octavo, y este sí ya es el último. No hay otro, no, son 10, ahora me estoy acordando, no me acordaba que habían hecho el esfuerzo de organizarlo para que saliera un decálogo. La persona emocionalmente inteligente podrá estar triste, a veces, frustrada, contrariada o enfadada. Habrá situaciones en las que sienta miedo, soledad, ansiedad e incluso tristeza auténtica, pero tomará las medidas adecuadas y buscará las ayudas necesarias para salir de tales situaciones y circunstancias, salir del charco, digo yo muchas veces a personas que están chapoteando dentro
de situaciones de enfado, de contrariedad, o de frustración, o de enemistad, o de tristeza, y lo promovemos, vamos a salir del charco. Salir del charco sin aprovecharlas para acusar a nadie, ni a la pareja, ni a la sociedad. Es que la sociedad parece que los que somos así, o los que somos al lado, ni a Dios, es que no sé, Dios esto, ¿por qué lo permite o por qué no lo permite? Sin aprovechar mis malas circunstancias en acusar y hacer culpable a nadie, ni justificarse exhibiendo la propia desgracia, porque eso es masoquismo, ¿no? Que los demás se den cuenta, que hay que ver lo que me ha caído encima, ¿quién iba a esperar esto? Pues fíjate, todo ha caído sobre mí. Noveno, la persona emocionalmente inteligente sabe que cualquier adversidad puede convertirse en una oportunidad. Y hace suyo lo que se ha dicho muchas veces, y ahora yo voy a formularlo, tal como lo leí en un artículo de Rosa Montero que se titulaba La carambola de la felicidad. Decía ese artículo: un mal momento, un dolor o un disgusto puede ser el comienzo de la carambola de la felicidad. Y esto no se le ha ocurrido a ella, esto está comprobado muchísimas veces, tanto que constituye parte de la sabiduría popular, expresada y concentrada en aquel refrán de que cuando una puerta se nos cierra, se nos pueden abrir otras muchas ventanas. Y décimo, la persona emocionalmente inteligente sabe que la vida no está hecha para satisfacer todas mis aspiraciones subjetivas, que el dolor y las adversidades advienen sin que podamos evitarlo, que la navegación por los mares de la vida hay días de calma y días de tormenta para todos, pero que lo importante y lo inteligente es seguir el rumbo, avanzando hacia adelante con la nave, sin olvidar que el sufrimiento, es que ya entra el pensamiento, la cavilación, estar siempre sufriendo y quejándonos por todo lo malo que nos pasa, eso es optativo. Lo hago porque quiero hacerlo. Que lo tenemos y lo mantenemos de modo más o menos consciente, decidimos tenerlos y mantenerlos, lo tenemos y lo mantenemos porque de modo más o menos consciente decidimos tenerlos y mantenerlos y sacar algún provecho secreto de ellos. Leí una vez una frase que ahora me viene a la memoria, estimulante en su simplicidad. Venía a decir algo así: existen algunos pocos seres superiores y fuertes que han optado, voluntaria, por sentirse libres de irritarse y amargarse por las contrariedades cotidianas inevitables de la vida. Y quiero también recordaros en esto lo que se decía en la famosa película, que tanto profunda era, Tierras de Penumbra. La felicidad de ahora es parte de aquel dolor de entonces. Ya la inversa, y este dolor de ahora va a ser parte de la felicidad de mañana. Bueno, este ha sido el decálogo de la inteligencia emocional, un poco más largo de lo que yo hacía al pronto me había hecho la idea. Bueno, creo que queda claro que el objetivo de la vida de los seres humanos no es lograr solo la supervivencia, sino lograr la felicidad, la supervivencia en plenitud. Y que para eso se nos dotó de ese instrumento mental que es la inteligencia. El objetivo de la vida es su realización más plena de mí mismo en ella. Y en esto consiste, por lo menos en parte, la felicidad. De lo que concluyo, que la persona verdaderamente inteligente es la que encamina su vida hacia ese objetivo racional, emocional y espiritual de la felicidad, sabiendo que la felicidad no es solo la meta, sino también el camino. Para eso es necesario que ese ser humano, ese pobre hombrecillo que también describió Wilhelm Reich en el libro Escucha, pobre hombrecillo,
es necesario que para que ese hombrecillo pobre siga progresando, avanzando, superándose en su camino de crecimiento existencial, hasta llegar a la esfera del espíritu, al punto omega de su autorrealización y de su compromiso existencial, que para que eso tiene también que integrar y desarrollar dentro de sí mismo la inteligencia espiritual. Para llegar a ese territorio, para lograr llegar al punto omega de su autorrealización y de su compromiso existencial, en esa esfera del espíritu, que es puente entre la inmanencia y la trascendencia, donde para los creyentes el Jesús histórico anunciado por los profetas es el paradigma de la autorrealización, y donde cualquier ser humano, creyente o no creyente, enriquece y completa su capacidad de conocimiento y su vivencia experimental de la realidad y de la vida con el cultivo y con el desarrollo de la inteligencia espiritual. Esta es también la esfera de la creatividad, del arte y de la poesía, por supuesto también en la esfera de la fe y la realidad y la espiritualidad, que suponen y significan, a estos niveles del espíritu, un salto trascendente, culminador de la capacidad del conocimiento humano. La fe es, humanamente hablando, una modalidad de conocimiento apacentado en la inteligencia emocional que te lleva a conocer, a confiar y amar incluso la verdad que no se ve, que no se percibe por los sentidos, ni llegan a captarla las antenas de la razón, de la inteligencia racional. Para algunos filósofos existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento contemplativo y el conocimiento epifánico. Por el conocimiento contemplativo, el ser humano conoce la realidad porque la encuentra, la ve o la percibe, y la analiza y la desmenuza y la entiende gracias a la función del intus legere de su inteligencia racional. Y la asimila, la comprende, la acepta, y la acerca o la distancia, la aprueba o la desaprueba, le gusta o no le gusta, en función de su inteligencia racional, de su inteligencia emocional, perdón. La función de la inteligencia racional la conoce, la analiza, la descubre en función de su inteligencia emocional, la asimila, la comprende, la convierte en vivencia, le gusta o no le gusta, sabe encontrarle los aspectos que le van a ser favorables emocionalmente o desfavorables, las amasa emocionalmente para aceptarla o rechazarla. En el otro modo de conocimiento, el conocimiento epifánico, es la realidad la que se te revela, se ilumina para tus ojos y te los ilumina, se compenetra contigo y se hace sustancia de tu vida, revelándole a la vida nuevos sentidos y descubriendo los sentidos fundamentales de tu vida. Y todo esto es función de tu inteligencia espiritual. Es la inteligencia y la capacidad de conocer propio y actuante en las personas iluminadas, los artistas, los poetas y los místicos, con creencias religiosas o sin creencias religiosas, incluso en los místicos, que son los que han puesto su aposento en ese ático que decía antes del edificio personal, donde el hombre, la criatura humana, se hace ántropo, que alza la vista hacia arriba y mira al cielo y a los horizontes infinitos. Quizás esta inteligencia final, esa inteligencia espiritual, sea también la que nos proporciona ese conocimiento interior
del que hablaba San Ignacio en sus ejercicios espirituales, que han enriquecido a tantas personas de inteligencia espiritual. Que también dice San Ignacio que no el mucho saber se refiere a la inteligencia racional, sacia y satisface el alma, el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente, hacer la carne de tu sustancia interior, en donde adquieran un sentido que ya lo enlazan con lo trascendente. Y para ello va poniendo San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales una serie de ejercicios escalonados hasta culminar en lo que le llama, en plena inteligencia espiritual, la contemplación para alcanzar amor. Es una contemplación epifánica. En estas regiones del espíritu, el término conocimiento y el verbo conocer adquieren un significado de compenetración o de interpenetración con lo conocido. Lo conocido queda abarcado, incorporado, fundido en una experiencia de encuentro para la que no existe otro significante sinonímico que el que abarca en su plenitud de significado la palabra amor. Y es que cuando nos alojamos allí, en esa región del espíritu, la experiencia humana de conocer se compenetra con la experiencia más planificada del amor. Compenetración total, iluminada, iluminadora, descubridora de experiencia, de vivencia, de sentido de la existencia y de mundos nuevos. No he visto una ejemplificación explícita de este fenómeno de autorrealización humana a través del amor que la de unos versos de San Juan de la Cruz, en los que se revela un encuentro y donde metafóricamente en la noche oscura de la inteligencia racional, porque ya la inteligencia racional no termina ya de ver, necesita de la inteligencia emocional y de la inteligencia espiritual. En esa noche oscura queda iluminado por la alborada de la luz epifánica del espíritu, en la penetración del amor. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado, transformada. Pero todo esto lo dice sin dejar de ser lo que somos, sin pensar que tenemos que convertirnos en unos seres especiales, en unos super seres levitantes, en unos supermanes del espíritu. El ser humano que escribió estos versos fue un hombre sencillo, un fraile pequeñito de estatura, que andaba por los caminos de polvo de los pueblos y las aldeas de España, que sufrió cárceles, que realizaba tareas propias de su profesión, de fraile, de sacerdote, que barría su celda, que remendaba su ropa y que se lavaba las manos antes de comer. Para terminar, quiero leer otro poema de amor. Aunque el componente sexual, porque desde el instinto vamos abocados a la inteligencia espiritual, desde el componente sexual del animal humano, su instinto más primario y primitivo, actualizado en el marco de su encuentro psicosexual erótico, culmina en la esfera del espíritu con el descubrimiento cognitivo de un amor en plenitud, iluminado y regulado por la inteligencia espiritual. El poema es de una poetisa catalana, Clara Janés. Lo voy a leer. Desplegó una sábana azul que abarcaba los 8 cielos, salpicado de oro de los astros. No, voy a leerlo mejor. Desplegó una sábana azul que abarcaba los 8 cielos, salpicado de oro de los astros, y me envolvió a sí mismo en ella.
y como el eterno firmamento me abrazó y se adentró en mi vida, y en aquella noche la deshojó hasta la tersura del alma. Con el tacto del más leve pétalo, dobló su cabeza sobre mi cuello. Sus bucles negros emitían un aroma de abismo. Esta experiencia inenarrable es imposible expresarla con nuestras palabras habituales. Esta experiencia de totalidad en el amor y de integración por el amor en el universo, del que os había hablado al principio, que estamos llamados a la bondad, a la belleza, a la verdad, a la totalidad. En esto en lo que culmina el poema de Clara Janés, cuando habla de astros, de cielos, de firmamentos y de abismos, pues también lo expresa, a mi modo de ver, Miguel Hernández. Un hombre humano cualquiera que llegó a estar en la cárcel. En unos versos de amor a su esposa, escrito desde la lúgubre luz de la celda de una cárcel, pero escritos con la vista alzada a las esferas del espíritu, iluminado él con la luz de la inteligencia espiritual. De todo el poema voy a decir simplemente 2 versos. Besándonos, tú y yo, le dice a su esposa desde la cárcel, besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Gracias.